Óscar. Buenos días. Bueno, pues después de esta pausa para café, vamos a continuar la jornada con la tercera mesa del día. En esta mesa vamos a abordar los modelos de regulación internacional que se están empezando a aplicar ahora mismo en diferentes países del mundo. Es decir, cómo estas terapias, de las cuales hemos estado hablando en las primeras mesas, están empezando ya a convertirse en una realidad para muchos pacientes. Cómo los países están empezando a lidiar con estas sustancias para que sean accesibles en entornos terapéuticos controlados y de forma puntual, como es el caso del uso terapéutico que actualmente se está llevando a cabo. Para ello me gustaría hacer primero una introducción general acerca de cuáles son los problemas que tienen ahora mismo estas sustancias, porque no hablamos de unas sustancias que salgan de la nada, hablamos de unas sustancias que ya tienen un nivel de control internacional importante y cómo dentro de ese control internacional hay margen para poder aplicar los usos terapéuticos, siempre y cuando estén muy bien controlados. Voy a abrir. Vale. Después, Todd nos... Bueno, perdón, que tengo que decir tus credenciales. Después, Todd Curtos, que ha venido desde Estados Unidos para hablarnos de cómo se está empezando a aplicar este tipo de terapias o diferentes esquemas que ahora veremos en estados de Estados Unidos, nos hablará de su caso particular en cuanto al conocimiento que él tiene de primera mano de haber trabajado con la regulación en estos estados de Estados Unidos, los resultados que están teniendo allá. Y desgraciadamente tengo que disculpar la ausencia de Andrea Jungaberle, que iba a venir de Alemania para hablarnos de cómo este país ha empezado a regular el uso de terapias psicodélicas, fundamentalmente con psilocibina para pacientes resistentes a tratamiento, pero desgraciadamente no se encontraba en condiciones de viajar y no ha podido venir a hablarnos de ello. Por tanto, hablaré también un poco del caso de Alemania en mi presentación. Antes de nada, como decía anteriormente, es importante recalcar que los psicodélicos actualmente son drogas que están incluidas en la lista 1 de control internacional, lo cual quiere decir que están sometidas a un gran nivel de control como sustancias con potencial riesgo para la salud pública y actualmente consideradas con muy bajo interés médico oficialmente, porque como estamos viendo aquí no es necesariamente la realidad en este momento. Están contenidas en la Convención de 1971 de sustancias psicotrópicas, según la cual están ubicadas en la lista 1 de máximo control internacional. Estas listas implican un gran nivel de control a nivel internacional en la producción, en la distribución de este tipo de sustancias, por considerarse drogas prohibidas de facto para muchos usos, pero tienen siempre la excepción de permitir o autorizar el uso para fines de investigación o para fines de uso médico. Estas son dos excepciones muy importantes porque son a las cuales han permitido que todo este campo esté surgiendo a día de hoy y se pueda implementar realmente en los países pese a este nivel de control. También hay otras excepciones relacionadas con los usos tradicionales, que algunas de estas sustancias tienen en algunas regiones del mundo, en algunos países, fundamentalmente del continente americano. Pero, en definitiva, hablamos de sustancias que tienen cierta dificultad cuando se trata de investigar con ellas, cuando se trata de aplicarlas en medicina, porque aunque estas excepciones existan, son excepciones que implican un montón de prerequisitos o requerimientos que dificultan en la practicidad la investigación, la hacen muy cara, la hacen muy difícil logísticamente, es complicado encontrar proveedores farmacéuticos que puedan fabricar estas sustancias, es complicado encontrar espacios donde se puedan guardar estas sustancias con control, es complicado en muchos ámbitos de la investigación por culpa de esta ubicación en la lista 1 de fiscalización internacional. Pero, como he dicho anteriormente, existen avenidas, existen caminos, existen vías que dentro de estas convenciones internacionales permiten trabajar con estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, existe la posibilidad de cambiar la clasificación de estas sustancias, que eso es algo que podría llegar el día de mañana si se empiezan a aplicar en medicina de forma muy amplia, porque sería necesario para facilitar su acceso. Podría hacerse una evaluación por parte de la OMS, podría haber un cambio de lista
ordenado, digamos, desde la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena. Podría haber traducciones o cambios a las legislaciones nacionales de los diferentes países, pero mientras esto llega, se pueden ir aplicando algunos caminos para acceder a estas sustancias de forma regulada y controlada, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de programas especiales de acceso, como es el caso de los programas de uso compasivo que ya se están empezando a aplicar en algunos países, como es el caso de Alemania. O, por ejemplo, el uso tradicional, que en algunos países se ha utilizado también como subterfugio para permitir un acceso medicinal a la sustancia. Asimismo, existen otros modelos de acceso supervisados, de los que nos hablará Todd, en los que también se puede hacer un acceso dentro de las convenciones y sin ir claramente en contra de la legalidad internacional. Estos son un poco estos tres caminos diferentes que se pueden tomar de cara a poder utilizar las drogas psicodélicas legalmente en los países sin romper las convenciones internacionales de fiscalización de sustancias. Pero antes de nada me gustaría mencionar que el camino lógico que deberían seguir las drogas psicodélicas en Occidente para ser aprobadas para uso médico es el camino que siguen casi todos los fármacos. Es un camino muy largo, es un camino muy caro, es un camino que no está diseñado precisamente para pequeñas empresas o pequeños actores, está diseñado para grandes corporaciones y para cuando hay unos grandes intereses económicos de por medio, lo cual facilita que haya una gran financiación, y es este básicamente que tenéis en la diapositiva, en el cual hay una fase preclínica en la cual se evalúa la seguridad de los nuevos fármacos en modelos animales, en modelos de placas de Petri, en inteligencia artificial. Luego hay una fase clínica, normalmente compuesta de 3 fases previas a la aprobación. La primera fase en la que se evalúa la seguridad de estas sustancias en personas sanas, luego se mira la seguridad de estas sustancias en personas con la condición o el trastorno que queremos tratar y, por último, en la fase 3 se evalúa la seguridad y la eficacia que pueden tener estas sustancias en la población diana, a gran escala, en grandes poblaciones. Este proceso es muy caro, es un proceso que es el que se debería de seguir en Occidente siempre que se aprueba un fármaco, pero desgraciadamente lo difícil, lo caro y lo lento que muchas veces puede resultar cuando no hay grandes intereses o grandes corporaciones por detrás, ha hecho que en el caso de las drogas psicodélicas estemos viendo un proceso diferente, que es el que ahora veremos a continuación. Este proceso convencional lo han seguido sustancias como la esquetamina, por ejemplo, que es el primer fármaco con efectos psicodélicos que se ha aprobado para trastornos psicológicos, como la depresión en este caso, que está aprobado en España, está aprobado en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, en diferentes países. Pero hay otros muchos fármacos basados en psicodélicos o sustancias psicodélicas naturales directamente que están siguiendo este mismo proceso. Se están acercando lentamente a esa fase 3 de ensayos clínicos. En este diagrama, en el cual podemos ver las diferentes fases en forma de anillos concéntricos, los anillos exteriores hacen referencia a las fases iniciales de investigación y el centro de la diana sería la fase 3 de aprobación médica. Podemos ver cómo diferentes ensayos clínicos se están lentamente acercando a ese centro de la diana en el cual alcanzarían la aprobación médica. Actualmente solamente podemos hablar de la esquetamina, que ha conseguido este proceso. Los demás están todavía en proceso, algunos muy cerca, como es el caso de la MDMA para el estrés postraumático en Estados Unidos, pero el único que ha completado todavía este proceso, digamos, convencional de aprobación médica, regulado, esperable, es la ketamina para uso en depresión, aprobada por Janssen de Johnson & Johnson. Pero ¿qué pasa mientras sucede todo esto? ¿Qué pasa mientras todos estos años de ensayos clínicos tienen que ir corriendo y no tenemos esa solución al alcance de la mano? Pues que los países que han visto el potencial real que tienen estas sustancias, el potencial no solo de tratar trastornos muy complejos de tratar, sino que además puede permitirles ahorrarse mucho dinero en todo lo que es el coste de salud pública que supone abordar trastornos tan persistentes y tan crónicos como muchas veces son las depresiones resistentes, están buscando alternativas para poder empezar a aplicar ya estos tratamientos en sus poblaciones sin necesidad de esperar a que terminen esos ensayos clínicos. Cuando terminen, obviamente, será lo correcto y lo ideal, pero mientras tanto están empezando a abrir la puerta. Además, obteniendo en el camino el beneficio de poder saber o ir aprendiendo de cómo se manejan estas sustancias, de cómo se tienen que trabajar en terapia y ir formando también a sus terapeutas e ir adquiriendo más información científica del proceso. Y estos son los 7 modelos regulatorios psicodélicos que a día de hoy se están dando en los diferentes países. Tendríamos el modelo 1, que es el básico, el que todos los países firmantes del Convenio de Viena actualmente tienen, que es el de sustancias prohibidas, que se permite investigación y uso médico generalmente en contextos de uso experimental, es decir, ensayos clínicos básicamente. Pero luego tenemos el modelo 2, que es un modelo en el cual se aplican o se apoyan en el uso tradicional
autorizado para algunas comunidades para poder dar una ventana de acceso a pacientes a estos tratamientos, ¿no? Estos, por ejemplo, se dan en algunos estados de Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en México, lugares que han tenido uso tradicional, ritual de estas sustancias o religioso. Luego tendríamos un modelo 3, que es un modelo de acceso especial, en el cual se evalúa cada caso individualmente para estimar si se le da acceso al tratamiento y se hace de forma bastante excepcional. Este sería el caso de Canadá, en el que pacientes resistentes a tratamiento que están, por ejemplo, en procesos de final de vida pueden solicitar acceso a psilocibina si no han tenido beneficio terapéutico con ningún otro abordaje, pero generalmente son casos muy específicos. Es muy complicado realmente que esto se apruebe para un paciente. El modelo 4, que sería un modelo parecido a este último, pero más ampliado, es un modelo estructurado de acceso compasivo, en el cual se dan una serie de requisitos y cualquier paciente que las cumpla y tenga acceso a un terapeuta autorizado puede tener acceso a este tipo de terapias, ¿no? Este es el que se está aplicando, por ejemplo, ahora mismo en Alemania y se lleva aplicando varios años en Suiza. Luego tendríamos un modelo 5, que es el modelo acotado solamente por especialistas, es decir, se autoriza a que determinados médicos formados específicamente y evaluados y vigilados por una comisión son los que pueden aplicar este tipo de terapias en sus clínicas, ¿no? Esto, por ejemplo, es el caso de Australia, que ha sido el primer país que ha tenido una aprobación como más grande de acceso a los tratamientos psicodélicos. Ahora República Checa, que ha empezado este año, y Nuevo México en Estados Unidos es uno de los posibles modelos que está implementando actualmente en una legislación nueva de la que espero que nos hable un poquito Todd. En el caso del modelo 6 tendríamos los servicios supervisados no médicos. Esto es una cosa bastante más, está un poco más fuera a lo mejor de este contexto más médico, pero algunos estados de Estados Unidos, de los que nos va a hablar Todd, como el caso de Colorado o Oregón, están permitiendo acceso supervisado a experiencias psicodélicas en los cuales pues, no siempre es necesario tener algún tipo de diagnosis. De hecho, no sé si incluso no es algo que sea muy recomendable. Ahora nos contará Todd un poco cuáles son los requisitos de acceso a este tipo de experiencias en estas regiones, ¿no? Y por último tendríamos el modelo 7, que es el modelo loophole, el modelo de gris o modelo, digamos, de vacío legal, que han aplicado muchos países, como es el caso de Holanda, en el cual, pues, por ejemplo, las trufas no están prohibidas y, por tanto, esto da pie a que haya muchas clínicas o muchos centros que estén administrando terapia psicodélica con trufas, agarrándose un poco a ese vacío legal que tiene esta sustancia, ¿no? Este mismo modelo en otras regiones, por ejemplo el Caribe, por ejemplo Jamaica, hay lugares donde se está teniendo acceso utilizando esta misma modalidad. Bueno, sin más dilación, me gustaría ya dar paso a Todd, que va a profundizar mucho más, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es muy interesante porque allí tienen ya información, tienen datos, han podido recopilar muchos datos de los pacientes y nos puede comentar pues, cómo está funcionando allí, los diferentes modelos que hay y cómo se están implementando. Muchas gracias. Sí, perdón, que te lo voy a poner. Sí. Muchas gracias, Sandra. A ver, esto. ¿Esta es la tuya? Sí. Ahí está. Perfecto. Me he quitado los logos porque no nos dejan. The logos were forbidden, so I took it out. Just that. It's the only thing I touched. Thank you very much. Sorry. Bueno. Gracias, señores y señores legisladores, por la oportunidad de compartir nuestra experiencia con los servicios de psilocibina regulados en los Estados Unidos. Agradezco también a SIMPSI por la invitación y especialmente gracias a Lisa y a Lina por compartir tus historias. Gracias. Mi nombre es Todd Cortas del Oregon Health and Science University. Los ensayos clínicos de fase 1 y 2 sugieren que la psilocibina es eficaz en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el trastorno por consumo de alcohol y dependencia del tabaco. Creciente interés público en Oregon y en otras partes de los Estados Unidos por acceder a servicios de dispensación de psilocibina llevó a una iniciativa legislativa popular. 3 estados de los Estados Unidos han aprobado
servicios de psilocibina representados aquí en verde oscuro. Oregon fue el primero en 2020, seguido de Colorado en 22 y Nuevo México en 25. Otros 26 estados mostrados en verde claro aquí están considerando actualmente legislación relacionada. Dr. Luis Caballero, más temprano hoy, dice que estos requiere un nuevo marco regulador. Y este es nuestro programa en Oregon. El programa está supervisado por la Autoridad de Salud de Oregon. Actualmente existen 9 productores con licencia para cultivar psilocibin cubensis setas, cuyas muestras se analizan en laboratorios certificados para determinar la concentración de psilocibina y la presencia de pesticidas. 21 centros de servicio autorizados adquieren las setas y la administran a los clientes durante sesiones supervisadas que se realizan en sus instalaciones. Los facilitadores supervisan estas sesiones. Se estima que aproximadamente 15,000 personas han recibido servicios de psilocibina desde 23 en Oregon, lo que equivale a 5 veces más gente que todos los ensayos clínicos realizados en los últimos 70 años. Los facilitadores deben tener al menos 21 años y haber completado la educación secundaria obligatoria. Deben finalizar un programa de formación acreditado que incluye al menos 120 horas de instrucción y 40 horas de práctica supervisada, además de aprobar el examen de licencia estatal. Durante las sesiones brindan apoyo no directivo y animan a los clientes a confiar en su sanador interno. Los clientes deben completar al menos una sesión preparatoria con un facilitador autorizado antes del día de la administración de psilocibina. Durante esta sesión, el facilitador evalúa la idoneidad del cliente y obtiene su consentimiento informado para servicios. La psilocibina se administra bajo observación directa en un entorno tranquilo y de apoyo. No se permite llevar dosis a casa. La única forma legal de recibir psilocibina es durante una sesión supervisada. La dosis total típica oscila entre 25 y 35 miligramos de psilocibina activa, aunque puede alcanzar hasta 50 miligramos. Las sesiones duran entre 6 a 8 horas. Se permiten sesiones grupales. Se recomienda una visita de seguimiento opcional para ayudar a los clientes a procesar los aprendizajes y reflexiones derivados de la sesión. Los facilitadores pueden derivar a los clientes a profesionales de salud mental con licencia para sesiones adicionales de integración. Los clientes pueden regresar para sesiones posteriores de psilocibina también.
Fundamos Open para evaluar el impacto de los servicios de psilocibina regulados por el Estado. El estudio utiliza un diseño de cohorte longitudinal de personas que reciben estos servicios. Open es un proyecto interdisciplinario no comercial con sede en la Oregon Health and Science University. Diseñamos un sistema de recopilación de datos específicamente orientado a documentar experiencias psicodélicas. 81 facilitadores en 26 centros de servicio en Oregon y ahora Colorado ofrecen a sus clientes la posibilidad de participar y registrar información de las sesiones. Hasta la fecha, han participado 333 clientes. Los participantes completan encuestas antes y después de los servicios y posteriormente a la semana, 3, 6, 9 y 12 meses a través de un portal web seguro, accesible desde cualquier dispositivo. Los resúmenes de hallazgos se comparten con los centros participantes para apoyar actividades de mejora de la calidad. Los motivos más frecuentes para solicitar servicios de psilocibina incluyen el deseo de mejorar o cambiar la relación consigo mismo, la curiosidad personal y el tratamiento de síntomas de salud mental y trauma. En 315 sesiones analizadas, las dosis media de psilocibina fue 32 miligramos. El 85% de las sesiones fueron individuales. 3 de los 315 clientes, o 1%, experimentaron una reacción adversa grave. Todos ocurrían en personas sin experiencia previa con sustancias psicodélicas y con antecedentes de problemas de salud mental. Un cliente tuvo una reacción conductual grave durante la sesión tras recibir 50 miligramos de psilocibina. Y es el doble que la dosis máxima habitualmente utilizado en ensayos clínicos. Y fue derivado para evaluación psiquiátrica el mismo día. Unas semanas después, el cliente dijo que no experimentó ningún daño. Okay. Otra cliente informó una visita a urgencias y la necesidad de iniciar nuevos medicamentos tras recibir 25 miligramos de psilocibina. Tuvo dificultades psicológicas persistentes y pensamiento de muerto a los 3 meses. Un tercer cliente informó una visita a urgencias a los 3 meses tras recibir 25 miligramos. Todos calificaron la experiencia como una de las más significativas de sus vidas, aún con todo de eso. Un mes después de la sesión, el 903% de los clientes consideró que la experiencia fue beneficiosa. El 82% indicó que sus expectativas se cumplieron
y el 60% la clasificó entre las 10 experiencias más significativas de sus vidas. Los clientes mostraron reducciones significativas en los síntomas de depresión, ansiedad y trauma al cabo de 1 y 3 meses, en comparación con los valores previos a la sesión. También el bienestar general y la satisfacción vital de los clientes mejoraron. En conclusión, la experiencia con los servicios de psilocibina regulados en los Estados Unidos demuestra que buenos datos pueden informar buenas políticas. Open realiza un seguimiento confidencial de la seguridad y los resultados de los clientes que reciben servicios de psilocibina regulados por el Estado. Nuestros hallazgos iniciales sugieren que los servicios de psilocibina regulados parecen ser seguros y beneficiosos para la población general. Los hallazgos iniciales indican que existen pocos, aunque relevantes, incidentes de seguridad junto con reducciones generales de los síntomas de ansiedad, depresión y trauma, y mejoras en el bienestar y la satisfacción vital. Es crucial implementar sistemas de evaluación de resultados que garanticen la máxima seguridad y la calidad de los resultados. Gracias. Aquí está mi información de contacto. Mis amigos de SEMSI me ayudaron con sus preguntas. Muchas gracias. Ahora tenemos unos minutos para preguntas, o sea que si tenéis alguna cuestión que queráis hacernos llegar a mí o a Todd sobre esta temática, estamos a vuestra disposición. Sí, vamos. Quería preguntar, durante la toma de psilocibina, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se tienen con los participantes? Si se monitorizan las constantes vitales o qué es lo que se hace. Muchas gracias. Which are the safety measures taken during the psilocybin session to minimize harm at all? There are multiple. Sí, hay muchas medidas de seguridad. First of all, the facilitators have extensive training. Primero, los facilitadores tienen mucha preparación, mucho conocimiento To prevent side effects and deal with them. para prevenir los efectos secundarios o ser capaces de gestionarlos si aparecen, ¿no? And second, the state requires that facilities report any event that requires medical or psychiatric attention. El Estado obliga a que los lugares donde se llevan a cabo este tipo de experiencias controladas tienen que reportar obligatoriamente cualquier tipo de efecto que se produzca. Esto es muy importante. And then third, we have added to that in our study questions about touch and boundary violation. Sí, tiene mucho cuidado con los temas relacionados con tocar y con los límites y el consentimiento y demás de los pacientes durante la sesión. And worsening of depression and anxiety in the months after. Hacen seguimiento posteriormente a los pacientes para verificar cualquier tipo de empeoramiento de síntomas psicológicos que pueda aparecer en las semanas posteriores a la experiencia psicodélica controlada.
But so far, very few people report that they have experienced any harms. Pero por el momento muy pocas personas han reportado algún tipo de empeoramiento o efecto secundario, bueno, más allá de los que nos han reportado. Sí. Tiene razón. Sorry, I forgot to include. She was also referring to vital sign following, like during the experience, if there's like any specifics. No? This is a non-medical setting, Okay. and most of the facilitators do not have a medical background. Claro, el setting donde se hace esto no es médico, entonces no tienen, los facilitadores no tienen formación médica. Por eso mencionaba yo antes en mi intervención que el modelo que nos iba a hablar todo es un modelo muy específico, que no es el modelo a lo mejor que se está implementando en Europa, que es un modelo interesante porque nos permite ver cómo funcionan estas cosas en un sistema más naturalista, podemos decir, pero al mismo tiempo es un sistema que tiene una serie de limitaciones cuando se trata de tratar con la salud probablemente que a lo mejor en otros contextos, como el caso de Alemania, van a intentar que no se den, digamos, ¿no? De momento no ha habido ninguna complicación médica, es decir, no ha habido ningún participante que haya estado, ¿no?, en esas... Sí, pero salga primero... Yo quería saber si en estos modelos regulatorios internacionales se ha tenido en cuenta o hay algún criterio que incluya específicamente accesibilidad y equidad en el acceso, y si fuera así, ya sea de financiación o formación específica en género o en trauma o el acceso a colectivos vulnerables, porque a mí me preocupa que en el traslado de todo esto se queden unas terapias pues relativas al ámbito privado que aumenten esas desigualdades. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas implementaciones internacionales son improvisadas, es decir, están aprovechando un poco el sistema actual tal y como está construido y buscando la forma de encajar en ese contexto internacional de regulación y de prohibición casi de facto de estas sustancias para poder utilizarlas en medicina. Entonces, de momento, digamos que no ha habido tanto desarrollo a lo mejor como para que se hayan planteado cuestiones importantes de accesibilidad y demás, pero sí que es verdad que es una de las cosas que a la hora de implementar las políticas ya en estados o en lugares donde ya se está trabajando con una visión más a futuro, se está teniendo muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los seguros médicos van a poder financiar este tipo de abordajes porque hay países, no es el caso de España, pero hay países en los que el seguro lo aborde o no es la diferencia entre que se use o no se use, básicamente, porque pagar miles de euros o miles de dólares en este caso por ese acceso diferencia mucho el tipo de accesibilidad, ¿no? Son cuestiones que se están trabajando en muchos lugares, sobre todo a lo mejor en políticas, digamos, más estructuradas de cara al futuro, pero de momento yo diría que tampoco es una cuestión que se esté aplicando excesivamente porque ya el hecho de que se pueda abrir un poco la ventana ya está siendo como muy difícil en muchos lugares, ¿no? Entonces, digamos que estas cuestiones están llegando al son, digamos, de la apertura de la política, ¿no? Es verdad que esto probablemente cuando se aprueben los fármacos con un proceso regulatorio regulado normal, es decir, de las fases clínicas y demás, ahí sí que probablemente se ponga sobre la mesa muy importante este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, los reguladores, por ejemplo, la FDA, solicitan que una vez que se aprueba el fármaco se tenga que, por ejemplo, que ampliar la población diana a lo mejor de ese fármaco, probar en menores de edad, en adolescentes, o sea, obliga, digamos, a que se trabaje mucho en la accesibilidad, ¿no? Pero este tipo de regulaciones actuales, que son todavía muy de nicho, muy de casos específicos, pues todavía son precisamente, por definición, muy específicas, ¿no? Y la accesibilidad precisamente ahora mismo es el mayor talón de Aquiles, yo diría, en este tipo de terapias, incluso en los países que ya han dado pasos adelante, como el caso de Australia o de Alemania, ¿no? Van a ser todavía muy excepcionales las personas que van a poder acceder a ellos. Pero, bueno, es un comienzo, es un inicio y se está abriendo y eso es una cuestión que está sobre la mesa y se irá ampliando, seguramente. ¿Me habían preguntado por ahí? Sí. Sí, en la actualidad en España el modelo religioso se utiliza mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿deberíamos de hacernos un planteamiento para poder formar esas personas que facilitan medicina? Bueno, desde el punto de vista de la regulación estatal de España, yo creo que actualmente el foco en el ámbito psicodélico está puesto en el ámbito médico, actualmente. No quiero decir con esto que no exista, obviamente, esos usos, o sea, esas tipologías de acceso diferentes, pero creo que esa cuestión es más... compete, digamos, a otro área o está fuera de lo que es el foco actual a nivel de salud pública, que es más en el ámbito del uso médico que puedan tener estas sustancias. En la actualidad, el uso religioso
puede estar más o menos dentro de la ley según el tipo de abordaje que tenga, el espacio, el tipo de sustancia y demás, pero es verdad que no es, o creo yo que de momento no compete o no está dentro de lo que se está trabajando actualmente en mejorar un poco la regulación en torno a estas sustancias. Es una cuestión un poco complicada que no sabría responderte, la verdad, porque se sale mucho del ámbito en el que estamos ahora mismo hablando, pero desde luego es una realidad que existe y es una realidad que se puede utilizar o se puede aprovechar incluso para tener, digamos, ya personas formadas en esto o personas que saben manejar este tipo de sustancias o incluso información científica, ¿no? De hecho, el uso que se ha hecho de ese tipo de usos religiosos para obtener información científica que informe actualmente toda la parte clínica y toda la parte del conocimiento que tenemos de los usos de los psicodélicos, la toxicidad que pueden tener, las formas de abordaje, creo que es muy valioso. Es decir, cualquier uso que exista a día de hoy en el mundo es interesante desde el punto de vista científico para tener mejor información de cómo funcionan estas sustancias y cómo se pueden abordar. Pero a la hora ya de aplicar regulaciones, no sabría decirte en el ámbito religioso en España cómo se puede abordar eso. Desde luego, la parte clínica creo que se puede beneficiar de tener ese conocimiento de los usos que se han hecho en otros contextos, pero no sabría yo decirte desde aquí qué tipo de uso o qué tipo de política se tendría que aplicar a eso. Sí. Ahora se me oye, ¿verdad? Bueno, vale. Perdón, no me he dado cuenta. Lo primero, decir que súper agradecido de estar en este foro, también de los testimonios, ¿no? de las personas que han dado testimonio de la depresión profunda. Yo soy abogado que me dedico bastante a la defensa, ¿no? Psicodélicos y todo. Yo mismo, en mi juventud, pues pasé esta depresión, ¿no? También profunda, y el inicio de mi carrera profesional fue defenderme de denunciar a cualquier psiquiatra, médico que me tocara. Yo no quería que me tocaran, yo no quería tomar ningún tipo de medicación. Y en el camino descubrí, o sea, y ahí pues a un momento dado que me dijeron, mira, haz lo que quieras, ¿no?
Hola, ahora, sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Óscar Soto, psiquiatra en Parc Sanitari Sant Joan de Déu, y tengo el placer de coordinar esta mesa y de moderar, que es una mesa que creo que es el cierre narrativo de lo que venimos haciendo hoy, ¿no? Hemos presentado la evidencia científica que respalda los mecanismos de acción y el funcionamiento de las sustancias psicodélicas. Hemos escuchado el testimonio de clínicos y pacientes que han tenido experiencia directa con estas sustancias y la capacidad que tienen de ayudar a personas que no han recibido ayuda con otros tratamientos que utilizamos actualmente. Hemos visto pues, cómo se podrían acercar estas sustancias o cómo se está haciendo en otros países, ¿no? para facilitar el acceso y el uso terapéutico de estas sustancias. Y ahora tenemos una mesa en la que tenemos a expertas y expertos de nuestro país para hablar de qué podemos hacer aquí y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y para ello pues tenemos a expertos tanto del ámbito de la clínica y de la investigación como de la legislación, que os voy a presentar. Una de las cosas que más me gusta en esta mesa es que los investigadores que están aquí son clínicos también. Son personas que hacen investigación y que conocen de primera mano lo que supone lidiar con el sufrimiento y ayudar a las personas, ¿no? Y creo que eso es muy importante en la investigación porque da un sentido de para qué queremos hacer las cosas. Entonces, bueno, a mi lado tengo a Narcís Cardoné, que es psiquiatra y director del Servicio de Psiquiatría del Hospital Santa Creu i Sant Pau en Barcelona y también es profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su actividad clínica investigadora se centra en los trastornos afectivos, especialmente en la depresión resistente al tratamiento y en el desarrollo e implementación de terapias avanzadas y de precisión. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales y colabora habitualmente en iniciativas orientadas a mejorar el acceso, la calidad y la evaluación de tratamientos innovadores en salud mental, incluida su implicación en el primer proyecto público financiado en España para investigar la psilocibina en la depresión resistente, ¿no? Un proyecto FIS muy interesante que quizás puedas describirnos brevemente en alguna de las preguntas. Rosa Dueñas es psiquiatra, es compañera mía en Parc Sanitari Sant Joan de Déu y en el Instituto de Recerca Sant Joan de Déu, donde coordina el grupo de investigación Ànima. Y su actividad investigadora en la actualidad se centra en el uso de sustancias psicodélicas en trastornos mentales. Y es investigadora principal en ensayos clínicos con 5-MeO-DMT para depresión resistente. También es miembro del Comité de Ética e Investigación Clínica de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, con lo cual también tiene una visión muy aterrada en las necesidades éticas y ontológicas específicas de estos tratamientos. Y también es vocal del área clínica de la SEMSI. A continuación tengo a Manuel Franco Martín, que es profesor titular de la Universidad de Salamanca en Psicopatología y Salud Mental. Es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora y director del Grupo de Investigación en Psicociencias del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Es miembro numerario también de la Real Academia de Medicina de Salamanca y bueno, tienes también mucha experiencia como investigador principal en ensayos con psilocibina, ¿verdad? Y a continuación tenemos a María Eugenia Martín Goula, que es abogada en la Fundación Sant Joan de Déu, donde trabaja en el ámbito legal de la investigación biomédica y la negociación en contratos relacionados con la investigación médica, incluyendo ensayos clínicos, estudios clínicos y proyectos de investigación. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Propiedad Intelectual e Industrial por el ICAP y está colegiada en el ICAP desde el 2014. Cuenta con amplia experiencia en Derecho aplicado a la investigación biomédica. Y también tenemos a María del Valles, que es responsable del área legal del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, licenciada y máster en Derecho por ESADE y ha cursado el programa PADES en IES. Y actualmente desarrolla su proyecto de tesis doctoral en la Universidad de Mondragón. Es docente en los grados de Ingeniería de la Salud de La Salle Universidad Ramon Llull y Biomedicina en el Instituto Químico de Sarriá. Y está especializada en Derecho Sanitario y Derecho aplicado a la investigación biomédica. Tenemos un perfil muy diverso de personas expertas en cómo se podría aterrizar el tratamiento, ¿no? Y la utilización de estas sustancias y en qué marco se podría hacer. Así que yo he preparado una serie de preguntas que me gustaría lanzaros y dar un poquito de espacio también para que podáis aportar cada uno desde vuestra perspectiva particular. Voy a controlar los tiempos un poquito estrictamente para que también dé tiempo a que el público pueda plantear preguntas, que también vamos un poquito mal de tiempo, ¿vale? Así que la primera pregunta que os quería plantear, que para mí realmente quizás es la más importante, ¿no? Y seguro que es la más importante sobre todo para muchos clínicos y reguladores que nos estén viendo, es que hemos hablado, ¿no? de que estas sustancias han demostrado evidencia, han demostrado seguridad, han demostrado eficacia, sobre todo en tratamientos como la depresión resistente.
pero también son sustancias que requieren de requisitos especiales. Se ha hablado de la importancia de una psicoterapia reglada, de la importancia del soporte psicológico, de la importancia de tener espacios adecuados, controlar el contexto, tener personal específicamente formado. ¿Pensáis que a pesar de esta complejidad que puede disparar tanto el coste como las dificultades en la implementación de estas sustancias, estas terapias tienen un valor añadido significativo frente a opciones actualmente disponibles como la esketamina o la terapia electroconvulsiva? Vale. Bueno, pues yo pienso que la psilocibina no es una opción más, no viene a desbancar terapias ya aprobadas como la esketamina o como una terapia también ya clásica que puede ser útil cuando está bien indicada, como la terapia electroconvulsiva. Pero claro, si tenemos en cuenta los datos que estamos teniendo respecto a la eficacia y la seguridad de la psilocibina, por ejemplo, o del MDMA para psilocibina para depresión resistente y el MDMA para estrés postraumático, los datos son robustos y en el caso de la psilocibina yo creo que viene a complementar estas posibles, o sea, lo que has nombrado, esketamina y terapia electroconvulsiva, pero yo creo que tiene algunas ventajas, porque al final esketamina, por lo que estamos viendo, una vez que ya sabemos que está aprobada, que la podemos utilizar, por suerte, en el Sistema Nacional de Salud, etcétera, pero lo que vemos es que, en el fondo, si con los psicodélicos una de las razones es evitar tratamientos cronificados, de alguna forma, la esketamina se está convirtiendo en un tratamiento que tiene una duración más larga de lo previsto, que a veces se mantiene meses y meses, que además normalmente se mantiene la medicación antidepresiva convencional. Eso por una parte, y por ejemplo, la terapia electroconvulsiva también es una opción y todos sabemos, los psiquiatras sabemos que es una opción terapéutica muy válida y muy eficaz en los casos seleccionados correctamente, pero claro, primero hay un estigma también referente a la terapia electroconvulsiva y esto es un hecho, todavía vivimos con ello, a pesar de que actualmente la terapia electroconvulsiva se administra de una forma totalmente segura, bajo anestesia, etcétera, pero tiene algunos efectos secundarios que de momento no estamos viendo, aunque todavía faltan datos que tienen los psicodélicos, y es bueno que pueda haber un cierto deterioro cognitivo recuperable, pero que durante un tiempo eso puede dar lugar a cierto malestar, ¿no? Se pueden disminuir los síntomas o se puede mejorar al paciente, pero también genera efectos secundarios que no son baladíes, ¿no? Frente a esto, en concreto la psilocibina, pues hombre, lo que estamos viendo es que a dosis de 25 miligramos pues puede dar una respuesta inmediata y además duradera, sin que tengamos que repetir como bueno, quiero decir, no quiero comparar, sí comparo, ¿no? Con esketamina, que hay que darlo semanalmente e ir un poco moviendo cuando dosificamos en función de la clínica, pero también en función de otros factores, con lo cual, hombre, no es lo mismo hacer 2 sesiones de administración de una medicación al año que estar haciendo uno cada semana, cada 2 semanas o cada mes, en función de cómo vaya funcionando lo que está aprobado, ¿no? Entonces, yo creo que aporta claramente y no viene a sustituir a nada, pero sí que viene a aportar, y yo creo que, además, yo pienso que esto también, si lo va a pagar el Sistema Nacional de Salud, es importante, es muy coste efectivo, ¿no? Puede llegar a ser muy coste efectivo y bueno, pienso que será una buena opción, una herramienta más, aunque hay que decir que todavía nos faltan datos, que tenemos que seguir investigando, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos hasta ahora, bueno, lo valida, es un tratamiento que lo valida como alternativa o como algo complementario para trastornos mentales resistentes, no solo depresión y
y trastorno por estrés postraumático, pero que es donde hay más evidencia, desde luego. Nada, esto es lo que no sé si... No voy a añadir mucho más, ¿no?, a lo que has dicho. Yo primero agradecer lo que estamos haciendo, yo creo que es muy importante, y agradecer haber contado conmigo y decir que ciertamente yo soy clínico, yo me he dedicado a tratar la depresión resistente durante muchos años, y compartir el sufrimiento de los pacientes que padecen esta enfermedad es algo que cualquier alternativa, siempre te planteas cualquier alternativa que se pueda añadir a algo es esencial. O sea, estamos hablando de una enfermedad que afecta la depresión a 300 millones de personas en el mundo. De esos 300 millones, 100 millones aproximadamente no van a responder a los tratamientos habituales. Y estamos diciendo, y están diciendo, porque hay pues experiencias en primera persona que están diciendo lo mismo, que es un tratamiento que la psilocibina y que los psicodélicos es un tratamiento que aporta, porque son tratamientos rápidos, porque son tratamientos con una efectividad persistente y porque también están cambiando paradigmas, que eso también es esencial, es que no es simplemente es uno más, ¿no? Y es verdad, no es para sustituir a los que hay, ¿no?, sino que hay que añadir, porque necesitamos tener todas las herramientas posibles para abordar una situación compleja y que se asocia a un impacto tremendo, ¿no?, en la vida de las personas que sufren esta enfermedad, ¿no? Y digo que además de todo eso es el cambio de paradigma, ¿no? A mí me ha gustado mucho el futuro, ¿no?, que veías como la salud mental sería, Óscar, ¿no? Y digo, yo quiero tratamientos específicos, personalizados y precisos para cada persona. Entonces, cuando tú estás delante de un paciente que una vez y otra vez no responde, necesitas darle más, ¿no? Entonces, creo que es evidente que perfectamente encaja los psicodélicos en un sistema que por ahora no está dando unos resultados óptimos, ¿no?, a una realidad que es muy negativa y con un impacto enorme en la vida de muchísimas personas. Por lo tanto, yo creo que cuantos más seamos, mejor, ¿no? Y es eso, integrando, ¿no?, porque no tenemos que sustituir nada. Esa es mi opinión. Yo un poco enganchando con lo que tú planteas, yo creo que estamos ahora mismo en un cambio también a nivel terapéutico, de cambio de paradigma, y quizá tenemos que abandonar un poco tanto lo de la evidencia. O sea, la evidencia nos plantea un beneficio cuantitativo, no sé. Sí, te oímos. Entonces, es un beneficio cuantitativo y global que tiene una visión, digamos, total. Hay muchos fármacos que tienen muchos problemas de demostrar ese beneficio global, y es lo que hace que las agencias reguladoras lo acaben aprobando, etcétera, bueno, todo este tema. Pero hay otro movimiento que lo habéis apuntado y que es importante tenerlo en cuenta, que es lo de la medicina personalizada, que va completamente en contra del concepto de evidencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo de evidencia, y es igual que las guías clínicas. La personalizada y las guías clínicas no van muy de la mano, porque de alguna manera una cosa, esto lo entendemos todos, es como la hamburguesa personalizada no te la dan en el McDonald's, que sigue la guía clínica, no en estos sitios. Entonces, claro, yo creo que lo que sí tenemos es algo objetivo, que se ha visto aquí a lo largo de la mañana, es que hay determinadas personas que se benefician ampliamente y radicalmente de este tratamiento. Yo, como investigador principal de ensayos clínicos con la psilocibina, he mostrado, hace poco también en Madrid, cuando tuvimos un congreso, pues una paciente, tenemos más, que le cambió la vida. Y estamos hablando de personas a veces que llevan 10, 15 años bloqueadas, ancladas, con alto riesgo de suicidio. Y aquí también entra otra contradicción, ¿no? Es decir, por una parte tenemos planes para la prevención del suicidio, para el tratamiento del suicidio, y por otra parte ponemos límites a este tipo de tratamientos diferenciales. Entonces, más allá de que haya una evidencia, digamos, estadística y científica, tal como se concibe, yo creo que lo que sí que hay es una certeza de que hay pacientes
pacientes que completamente se recuperan. Y eso debería hacer que tuviéramos al menos la disponibilidad de poderlo utilizar, aunque sea con uso compasivo, algo que puede beneficiarse y que está ahí. A partir de ahí, evidentemente, habrá que establecer muchos estudios o mucho para conocer qué perfil es el paciente que se va a beneficiar más, cuál menos, etc. Pero yo creo que ese es un tema que nos obliga profesionalmente a dar un paso hacia adelante. Efectivamente, ¿no? Yo creo que estamos hablando en un cambio de paradigma, como comentabais, en los que estamos intentando entender un poco cómo introducir estos tratamientos que no acaban de encajar muy bien en lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Y aquí entra un poco como mi siguiente pregunta, que igual me gustaría que pudierais comenzar vosotras a responderla, ¿no? Que, bueno, hemos hablado de distintos modelos posibles, ¿no? También han hecho una pregunta sobre lo que está ocurriendo también ahora en España. Y tenemos una situación también legal en España diferente que en otros lugares. Entonces, querría preguntaros cuál es el modelo que consideráis más adecuado para España, tanto para garantizar la equidad en el acceso, ¿no? Que es uno de los temas también que preocupan a veces cuando se observan distintas iniciativas, como para que este acceso sea seguro, basado en la evidencia científica y que pueda estar garantizado dentro del sistema de sanidad público. Hola. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. A día de hoy, en España sí que permite el acceso a este tipo de terapias, ¿no? Hay dos vías que que están dispuestas para acceder. Una son la vía de ensayos clínicos. La particularidad de los ensayos clínicos es que sí que son bastante largos, pero te permiten a lo largo del tiempo estudiar la eficacia, la eficiencia, las dosis, hacer una recogida de datos, tener la farmacovigilancia bien hecha. Y el objetivo del ensayo clínico sería conseguir una autorización de comercialización para luego pedir la financiación al Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, también tenemos el acceso vía uso compasivo, que también está contemplado en nuestra normativa. El problema que hay, o el hándicap quizá, es que es un acceso individualizado, es decir, se tiene que pedir caso por caso. Aquí lo que sí que se podría hacer es pedir a la EMS unas instrucciones para que se contemple un grupo de pacientes o unas condiciones clínicas a las que se le podría dar acceso a estas terapias, a estos sujetos en concreto. Por otro lado, esto sería es lo que tenemos ahora inmediatamente, ¿no? A corto plazo, cuando estén aprobados o tengan la autorización, es regularlo vía decreto, Real Decreto, perdón, haciendo un espejo a lo que hay al uso medicinal del cannabis. En este Real Decreto se podría regular las sustancias, el uso de las sustancias, la acreditación del centro, si tiene que ser un equipo multidisciplinar, si no, qué equipamientos tiene que tener. También se tendría que regular la certificación de los profesionales, si tienen que tener una formación específica, si no. Por otro lado, también proponemos que se regule, ¿no? Los protocolos clínicos, ¿no? Donde se tendrían que tener en cuenta las diferentes fases de la terapia, ¿no? Que han comentado antes, que sería la preparación, la administración y el acompañamiento. Y luego también se debería regular la financiación y acceso y las sanciones que hubiera en caso de incumplimiento. Y finalmente, en caso de, pero muy a largo plazo, en caso de que fuera necesario, se deberían o no modificar algunas normativas de mayor calado. Déjame aquí, Óscar, si nos permitís hacer 2 minutos, voy a tirar del hilo de lo que está explicando Xenia, ¿no? María Eugenia, para ver, porque es importante, estamos hablando de qué deberíamos modificar, pero no hemos hablado exactamente de cuál es el marco regulador que tenemos aquí. Si quiere brevemente, 2 minutos, si me lo permitís, para que se entienda, ¿no? Hemos visto en la ponencia anterior que aquí en el modelo español sigue el modelo generalizado en la mayor parte de países, ¿no? Prohibición e investigación, por resumirlo, ¿vale? Pasaremos de puntillas por la prohibición, si os parece bien, pero tenemos pues, los convenios internacionales a los que ya han aludido, tenemos una ley sobre estupefacientes del año 67, si no recuerdo mal, efectivamente, es ciertamente obsoleta, pero sigue vigente, tenemos el famoso artículo 368 del Código Penal, tampoco entraremos aquí, y la Ley de Seguridad Ciudadana. Y esto lo que nos evidencia es que se ha abordado siempre el acceso normativo de las sustancias psicotrópicas desde el punto de vista del derecho penal, la pura sanción, ¿vale? Este es el marco en el que nos encontramos ahora. Por otra parte, tenemos, y me gustaría traer a colación este artículo de la Ley General de Sanidad, el artículo 6 de la Ley General de Sanidad, que dice que debemos garantizar la asistencia sanitaria
en todos los casos de pérdida de la salud, ¿de acuerdo? Y que habla también de la reinserción social del paciente. Es importantísimo en el ámbito de la psiquiatría esta reinserción social, ¿vale? Y esto es algo que, igual que la equidad, igual que otros principios, debe informar el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos a bajar. Tenemos la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, que definen perfectamente lo que es un medicamento, no como una sustancia, una combinación de sustancias con ciertas propiedades de tratamiento, diagnóstico, etcétera, no entraré. Tenemos también que esas sustancias, esos medicamentos, se deben fabricar de una determinada manera, o bien industrialmente, o bien a través de fórmulas magistrales, o bien a través de preparados oficinales. La fórmula magistral, como ha dicho Xenia, es muy importante porque es de lo que han echado mano para regular los preparados canábicos. El preparado canábico actualmente se regula con un Real Decreto que desarrolla esta Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento a través de la dispensación en fórmulas magistrales, ¿no? Y con este escenario también tenemos que también son medicamentos todas aquellas sustancias o combinación de sustancias que se utilizan en un contexto clínico, que es como actualmente se están empleando las sustancias psicotrópicas en este caso, ¿vale? Pero el acceso de investigación es muy limitado porque, efectivamente, tal como decíamos, requiere abrir un ensayo que se acabará cerrando. Estamos dando esperanza a una serie de pacientes, tratamos algunos, pero hay un momento en el que eso se acaba. Por definición, se acaba salvo que uno siga con los trámites de autorización, ¿no?, para llegar hasta la autorización definitiva, en este caso, en el caso español, de la EMS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Vale. A partir de aquí, también tenemos, como decía Xenia, el acceso a medicamentos en situaciones especiales. Pero la especialidad, como el nombre ya indica, es excepcional. Y perdonad, no sé si me estoy extendiendo mucho o sigo, ¿de acuerdo? Gracias. Y aquí tenemos tres posibilidades. El uso compasivo al que aludíamos, que puede ser individualizado como se hace habitualmente, pero también se puede autorizar el acceso temporal de medicamentos en investigación de una forma más amplia, ¿de acuerdo? Esto siempre lo hace la EMS, insisto, ¿eh? Todo, tanto la calificación de medicamento como la autorización de los medicamentos en situaciones especiales pasa por la EMS, ¿vale? Teníamos entonces el uso compasivo, individualizado o de una forma más amplia. Tenemos, en este caso, no entraríamos, pero el uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas por ficha técnica, no sería el caso de los psicotrópicos, pero sí que tenemos el acceso a medicamentos autorizados en otros países. Y con todo este marco, lo que tenemos es un corsé para poder administrar a nuestros pacientes, a personas que realmente lo están necesitando, esas sustancias. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Todo lo que Xenia decía, ¿no? Primero instaríamos a que la EMS dicte unas instrucciones para que más pacientes se puedan beneficiar de esto en régimen de uso compasivo. Esto es factible y no requiere un cambio legislativo, por lo tanto es una medida que se puede implementar con una cierta inmediatez, ¿de acuerdo? Sin dejar la investigación clínica. ¿Y después qué tendríamos? Pues lo que hemos dicho, la posibilidad de regular por Real Decreto la Ley de Garantías, ¿no?, de desarrollarla y establecer alguna clase de regulación, que ahí la parte técnica clínica debería decir pues en qué condiciones, ¿no?, para que esos pacientes puedan acceder. Muy importante ese concepto al que han estado aludiendo todos los ponentes de la psicoterapia. Es decir, no se trata de administrar sin más, sino de un proceso terapéutico que la ley también debería regular. Ya sé que existen otros modelos, como el que nos han expuesto en Colorado, pero nosotros ahora lo regulamos o lo miramos desde la perspectiva del derecho biomédico y desde una perspectiva clínica, si me permitís, ¿eh? Y ya si queremos ir muchísimo más allá, pero es una cosa que socialmente es compleja, iríamos hacia un modelo de despenalización, mejor dicho, de cierto consumo de ciertas sustancias. Pero aquí yo diría que desde la perspectiva nuestra clínica no entraríamos. Con el desarrollo de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento por la vía del decreto sería más que suficiente para que estos pacientes pudieran acceder. ¿De acuerdo? Y yo creo, no sé si me he extendido mucho, perdonad, pero... Ha sido súper informativo, así que muchas gracias. Seguimos en tiempo. Yo quería hacer un apunte respecto al tema, o sea, evidentemente que los ensayos clínicos, tal como, o sea, para demostrar evidencia, los necesitamos porque de momento, en ese sentido, las autoridades aprueban los fármacos en función de la evidencia que se genera a través de ensayos clínicos, preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. Eso lo necesitamos, pero es verdad que lo que tú has apuntado es súper importante, que cuando se acaba el ensayo, se acabó el ensayo
y hasta que no venga otro ensayo no hay posibilidad de acceso. Y realmente, por ejemplo, nosotros ahora, como saben que allí en Sant Joan de Déu y en otros sitios de Barcelona se están haciendo ensayos, la gente nos llama pidiéndonos que si pueden acceder a algún ensayo. Y claro, te sientes con mucha impotencia viendo la gente que realmente sufre, como han dicho aquí mis compañeros, porque es un sufrimiento enorme, y que no puedas ni ofrecerle un uso compasivo, que sería como un método híbrido, ¿no? Actualmente, o sea, uso compasivo y luego los ensayos clínicos que se están practicando. Pero a la hora de terminar los ensayos, debería de haber algún camino para que las personas que sigan necesitando o que tengan que repetir, porque aunque todavía eso está en investigación, no sabemos el número de dosis que necesitamos, etcétera, etcétera, para poder hablar de curación, pues que pudieran seguir beneficiándose de ese tratamiento que es el único que les ha resultado, ¿no? Una cosa me ha parecido muy interesante, que nos has planteado el modelo regulador y nos falta ahí una cuestión que es lo que luego paraliza todo, porque en principio es verdad que es relativamente sencillo si hay voluntad, que es el dinero. Es decir, tenemos que ser realistas en ese sentido, que hay un bloqueo intencionado para que este tipo de cosas se puedan hacer en base al dinero. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento tiene aprobado 2 fármacos para el Alzheimer que no podemos utilizar en España. Y está aprobado, o sea, está legalmente aprobado, se puede utilizar, pero, claro, cuestan lo que no está escrito. Entonces, eso lleva una enfermedad que es muy frecuente, y aquí estamos hablando de la depresión, que es muy frecuente, con un fármaco que es muy caro, hace que la administración, por cuestiones de protección económica, porque claro, dices, bueno, porque podríamos decir, bueno, pero por lo menos el que se lo pague ya, pero entonces rompemos toda la parte por donde empezabas, que es la Ley General de Sanidad, y que nos llevamos a todos igual. O sea, no puedes crear una situación privada que sea para unos pocos con una situación pública. Entonces, quiero añadir eso porque me has dicho muy bien, uno si no coge el referente, la variable económica, pues dice, pues no está mal, pero tenemos que ser conscientes que hay ahora mismo 2 fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, que eso implica que están aprobados en España como país, digamos, partícipe de la Agencia Europea del Medicamento, que ni se comercializan ni se pueden usar con uso compasivo porque el sistema lo tiene bloqueado. Y no solo esto, hay bastantes más, ¿eh? Y la esquetamina estuvo 2 o 3 años en el cuarto de los ratones también. O sea, eso es la realidad. Así que es un comentario final y pasamos a la siguiente pregunta. Un comentario final súper breve, pero aquí cuando estábamos un poco preparándonos para la ponencia, ¿no? Y no es nuestro campo, pero sí que diré que si uno pondera el coste de tratar a una persona, ¿no? Como hemos visto, 22 años con fármacos, con visitas continuas a su psiquiatra, con visitas continuas, ¿no? O sea, son pacientes crónicos, con el coste de una sola dosis o 2 dosis de psilocibina, probablemente, insisto, no he hecho el estudio y convendría hacer este tipo de estudios, pero los hay, porque me constan, porque los he leído, que existen estudios internacionales al respecto. Es muchísimo más económico para el Sistema Nacional de Salud aprobar y tratar a los pacientes con este tipo de fármacos. Pero así no piensan los gerentes. Es decir, no, es que esto es importante, los que trabajamos en la sanidad pública, ¿cómo piensa el gerente? El gerente piensa que la unidad menos costosa es la que no existe. Es que eso es así. Y así funciona la sanidad. Es decir, si queremos ahorrar, no montes nada. Porque en el momento que lo montes vas a tener gastos, porque incluso aunque no haya pacientes hoy, los habrá. Es decir, entonces, claro, eso que tú dices lo vendemos siempre, todos, de no, hacemos esto y vamos a ahorrar. Pero no es verdad, para el gerente, ¿eh? Entonces, tenemos, yo creo que a la hora de establecer una estrategia, y aquí sí que yo creo que son 2 planos diferentes, que es lo que comentaba antes. Hay personas que les cambia la vida y eso hace falta ponerlo negro sobre blanco, eso exige un compromiso y un ir para adelante,
Pero evidentemente tenemos que ir a la otra parte, que es que no podemos arruinar el sistema. Entonces tenemos que establecer un sistema y proponer un sistema balanceado que permita utilizarlo muy bien, y aquí tendremos que haber sistema regulatorio, porque no es lo mismo, ya digo, que otros sistemas, como puede ser el americano, donde allá cada uno se busca la vida. Aquí vamos todos en el mismo barco. Y entonces, como vamos todos en el mismo barco, y así lo queremos y así esperamos que sea para siempre, porque creo que es de lo que podemos estar orgullosos, de que vamos todos en el mismo barco, pues tenemos que pensar que no podemos plantear opciones alternativas, o sea, que es el global. Y es ahí donde, por no culpabilizar, donde existen los verdaderos, digamos, dramas, porque esto mismo llevaríamos al Alzheimer. Fíjate lo que supone si se demuestra un retraso, el coste económico que tiene un Alzheimer, el coste personal, moral, para las familias, para el propio sujeto, y en principio también es verdad que como siempre hay dudas de cuánto de eficacia es, pero está probado, es decir, que esa es la cuestión. Bueno, yo le voy a proponer de que realmente, visto así, pues parece que pero luego no es como parece. Bueno, me gusta mucho escucharos conversar porque habéis ido de manera orgánica pasando por distintas preguntas que quería haceros, así que me habéis hecho el trabajo más fácil, ¿no? Pero hay un tema que de hecho no se ha abordado en todas estas jornadas, que a mí me parece muy importante y del que no estamos hablando, lo cual tiene mucho sentido porque aquí estamos intentando promover el uso de estas terapias. Pero son terapias que tienen riesgos y que tienen escollos y que tienen desafíos también. Entonces os quería preguntar, desde el punto de vista clínico, investigador y también legislador, ¿qué riesgos veis a la implementación y al uso de estas terapias y cuáles son los desafíos o los obstáculos que se puede encontrar todo este desarrollo de tratamientos que, como decís, bueno, pueden ser muy beneficiosos, pueden cambiar la vida a muchas personas. Los que hemos hecho guardias en psiquiatría también hemos visto los efectos que pueden tener en otras personas, ¿no? Entonces, me gustaría también que pudierais hablar un poquito de todo esto. ¿Empiezo yo ahora? Bueno, eso estás apuntándolo de una forma clara, ¿no? O sea, probablemente es importante que no banalizar el uso de esas sustancias, ¿no? Y que un uso acrítico en contextos que no sean clínicos puede comportar riesgos, es cierto. Como tú como comentabas, ¿no? Quien tenemos experiencia clínica sabemos que esas sustancias también pueden comportar riesgos. Entonces, por tanto, ese uso con poca crítica o banalizado de los psicodélicos es algo que tenemos que tener en mente y que tenemos que desarrollar pues una forma de implementar esos tratamientos de una forma que evite esos riesgos, ¿no? Y diferenciarlo de una forma clara, ¿no? Porque eso también puede de alguna forma desprestigiar ese tipo de tratamientos. Aparte de otras cosas, ¿no? Estábamos hablando de regulación, de financiación, pero bueno, nos estamos encontrando un sistema de salud con un sistema de salud mental con un exceso de demanda enorme, ¿no? O sea que no solamente tenemos que regular, que financiar, sino que tenemos que volver a reorganizar el sistema, ¿no? Porque el sistema actual, con el exceso de demanda, con la reducción de recursos que tiene, requiere unos cambios, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de un paradigma nuevo, ¿no? Y ese paradigma nuevo requiere que las personas que implementen ese paradigma estén formadas, ¿no? O sea, que necesitamos también formar a clínicos y formarlos de forma adecuada y garantizar esa formación. Y requiere que, una vez estos tratamientos se implementen, sean tratamientos completamente equitativos, o sea, que todo el mundo tenga acceso a ellos, porque un riesgo enorme es ese, ¿no? Que depende no de tu código genético, sino de tu código postal, tengas acceso o no tengas acceso a un tratamiento. Y eso es algo que tenemos que evitar, ¿no? O sea que estamos ante un reto, es un reto importante, ¿no? Es un reto que no tiene que ver únicamente con la regulación, que es esencial, ni incluso con la financiación, que es muy importante, ¿no? Y lo que tú decías, ¿cuánto tarda un fármaco aprobado por la EMA en llegar a España? 2 años como mínimo. 2 años, estamos hablando de 2 años. Eso significa que hay personas que se pueden beneficiar de ese fármaco, van a estar esperando, pues eso, 2 años a poder tener opciones de recibir ese tratamiento. O sea que es un reto complejo
que no es un reto, o sea, no es simplemente, ¿no?, el introducir un nuevo fármaco con todos los beneficios que parece que tiene, ¿no?, sino con todas esas... Es algo poliedrio que tiene muchas caras y que tenemos que completar, ¿no?, y contemplar todas esas caras para poder dar una respuesta que sea adecuada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Narcís y yo, pasando un poco al tema de la investigación, lo que necesitaríamos es financiación que no solamente viniera, como está pasando desgraciadamente hasta ahora, de la industria, que está muy bien y encantados de poder participar en todos los ensayos que puedan dar luz. Pero, claro, también tú hablabas de la falta de dinero, etcétera, pero falta de dinero para lo asistencial, digamos, pero es que falta de dinero para la investigación. Entonces, si no se hace una planificación de hacia dónde queremos ir con nuevos medicamentos, hacia dónde queremos ir con nuevos tratamientos, y eso tiene un coste, lo que no podemos estar es continuamente dependiendo de la industria. Y hay que hacer ensayos clínicos para que se puedan ir aprobando los medicamentos, pero yo creo que con la poca accesibilidad que tenemos, incluso los investigadores, nos estamos privando de estudios que pueden tener, que a lo mejor no son ensayos clínicos, pero que son observacionales, porque consumo lo hay, como ha habido consumo de todo a lo largo de todo el tiempo, y estudios observacionales nos podrían orientar mucho a la prevención de riesgos, ¿no?, en este campo en el que puede haber algunos riesgos, ¿no? Puede haber riesgos, quizá con algunas sustancias de abuso no. Por ejemplo, la psilocibina y otros no han demostrado que puedan tener potencial adictivo, pero hay otras como la ketamina, por ejemplo, que sí que lo tiene. Entonces, por otra parte, el consumo no lo estamos restringiendo solo al uso clínico en investigación, sino que sabemos que se consumen en fiestas, en retiros, en tal. Entonces, ¿qué pasa con toda esa información, ¿no?, que estos datos nos arrojarían y que nos ayudarían, entre otras cosas, a la prevención de riesgos? Porque, como Óscar ha comentado, y Narcís, bueno, pues sí que hay riesgos, ¿no? Y quien hemos hecho guardia sabemos algunos de ellos, ¿no? Entonces, y también poder seleccionar la población realmente a la que se va a poder administrar esta medicación, porque habrá pacientes que, por muy deprimidos que estén, por diferentes condiciones médicas o psiquiatras comórbidas, no puedan acceder, ¿no?, porque podríamos empeorar determinado tipo de situaciones. ¿Me dejas añadir una cosita solo? Antes me he sentido un poco impostor, ¿no? Te voy a decir porque decías, no, es el primer proyecto financiado, tenemos un proyecto financiado por el Instituto Carlos III que vamos a empezar, si podemos, llevamos un año solamente preparando para conseguir la sustancia y miles de regulaciones y permisos, ¿no?, que es tedioso, pero bueno, hay que hacerlo. Y te voy a decir que me he sentido impostor porque yo no somos el primer proyecto, que lo llevo con Marta Cano financiado. Hace una década, más o menos, Jordi Rivas, que era un investigador del Instituto de Investigación de San Pau, que era un pionero en la investigación de psicodélicos, consiguió un proyecto financiado. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió que por aspectos que tienen que ver con cuestiones ideológicas, dogmáticas, pues no se aprobó ese estudio. Se tuvo que devolver. O sea, estamos planteándonos que la investigación es esencial, ¿no?, porque supera esos aspectos ideológicos, dogmáticos, que tenemos que poder superar y devastar y evitar que puedan limitar a la ciencia y, por tanto, el desarrollo de nuevos tratamientos, ¿no? Yo creo que la investigación independiente es esencial. Es esencial porque nos permite responder a preguntas que probablemente no la van a responder los ensayos pues financiados por la industria farmacéutica, porque nos pueden plantear preguntas que a lo mejor no son sensibles. Tú me decías, el estudio que estáis haciendo, el estudio que estoy haciendo es un poco contraintuitivo. Yo os voy a explicar un poco el estudio que queremos hacer. Se plantea la posibilidad, y diréis, qué raro, ¿no?, de que el efecto antidepresivo de los psicodélicos no requiera una experiencia psicodélica, ¿no? O sea, que la experiencia psicodélica parece que es tan enriquecedora y te permite unos cambios tan
sustanciales, ¿no? Y que pueden permitir una curación, a lo mejor no es esencial, o por lo menos no es esencial para todas las personas. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? Tenemos que saber cómo tratar a cada persona. Y probablemente eso lo podemos responder desde la investigación académica independiente, y para hacer investigación hace falta recursos. Y hace falta también que se facilite que esos desarrollos pues eso, individuales o que hacemos los grupos de investigación se faciliten y no encontrarnos pues, con barreras que no simplemente responden a aspectos de convicciones dogmáticas sin querer. Tendríais que ver la revisión que me hicieron del estudio. Me dijeron, estos se están apuntando de forma oportunista a un carro que, como diciendo, ahora está de moda, por favor. Estamos intentando reducir el sufrimiento de las personas, no estamos jugando a nada ni apuntándonos a ningún carro. Esto es muy importante, es muy importante. Y un ámbito como los psicodélicos está muy impregnado de dogmáticos en contra y también algunos a favor, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y todo eso lo tenemos que superar, pues como con investigación y con estudios, digamos, independientes que permitan resolver esas dudas, ¿no? Pues es mi punto de vista. Muchas gracias. Un último comentario, porque me gustaría que hubiera un poquito de tiempo también para que el público pudiera plantear alguna pregunta, si es necesario. Y si os parece bien, nos pasaremos 5 minutos porque hemos empezado un cuarto de hora tarde, ¿vale? Pero sí que... Un matiz, porque preguntabas de cómo implementarlo. Realmente este va a ser un reto también, desde mi punto de vista, porque tenemos un sistema de salud mental y una red sanitaria que va contra la psicoterapia. Es decir, no la favorece. Aquí estamos hablando de psicoterapia reforzada, potenciada por psicodélicos. No es la psicoterapia, es decir, cuando hablamos de por qué consumimos más ansiolíticos y más antidepresivos que nadie, etcétera, porque es un sistema llevado a que los primeros que tratan la depresión y la ansiedad son los médicos de atención primaria, que tienen 5 minutos para tratar a una persona y que no le hacemos más que enseñar qué medicamento tiene que poner primero. Eso nos está llevando a la cronificación de problemas de la vida cotidiana y eso sí que ahorraría dinero. O sea, eso ahorraría, que no veas, y daría puestos de trabajo en el tema de empezar por psicoterapia. Que diría antes de la psicoterapia, por sentido común, que es lo que hay que coger y empezar. Sí, es así, es que si te deja la pareja vas a estar triste. Pero eso no es una depresión, es ser normal. Es decir, lo que no puede ser es que vaya... Pero esto lo vemos los que trabajamos. Y a mí cuando me llega un paciente de esos ya me viene con el que no duerme, el que le entra un por aquí y le sale por acá, el nervio es que no me haga claro, 1 o 2 antidepresivos. Ese es nuestro sistema de salud mental. Y ahora estamos hablando de poner algo que tiene una psicoterapia que no la puede hacer cualquiera, y ese es el segundo problema de nuestro sistema. Aquí está bien que todos tengamos derecho a la salud, pero no está tan bien que todos seamos iguales aplicando. Hay gente que está muy formada y gente que no tiene ni idea. Y cuando tú sacas una plaza, tiene que ser con el título. Y no, yo si necesito poner esto en marcha, necesito contratar a alguien formado en esto. Pero yo, por ejemplo, ahora, te pongo el ejemplo, en otras terapias que sí están aprobadas, como la estimulación magnética transcraneal, que es para la depresión resistente, etcétera. Pues tengo un psiquiatra que está ampliamente formado. Pero si se va, me mandan a cualquiera y se acabó la técnica. Esto, por ejemplo, lleva lo que también pasa en trasplantes. Un cirujano de trasplantes se va y en un concurso de traslado le sustituye un operador de apendicitis. Entonces, también para terapias especiales, y hasta ahora en salud mental parecía que todo el mundo hacía todo, en psicoterapia ni te cuento. Es decir, tú haces una línea de psicoterapia, esa persona se va y te llevan otro que es de otra, y entonces ya empezamos de nuevo. Creo que exige que el sistema se adapte también en personal para tener profesionales especializados en psicoterapia. Es decir, le pido 2 cosas al sistema. 1, que pongan la psicoterapia por delante y el sentido común.
porque entonces acabaremos todos con tratamiento. Y segundo, que aceptemos que la personalización en la asistencia exige una personalización en los puestos de trabajo, porque de otro modo no tiene sentido, y porque uno no sabe, no es experto en todo. Esa es la cuestión. Entonces yo creo que, como hablabas de implementación, pues te doy ese apunte. Gracias, Manuel. A mí me gustaría puntualizar también que creo que es muy importante y que los psicodélicos dan la oportunidad de poner la experiencia subjetiva en el centro, ¿no? Que es algo que también en psiquiatría muchas veces con el avance de determinadas corrientes y también por motivos económicos no ha estado presente, ¿no? Y ahora yo creo que es el momento de poder hacer un esfuerzo para co-crear los proyectos con las personas que sufren y para poner la experiencia en el centro, porque al final los trastornos mentales van de sufrimiento subjetivo, ¿no? Los biomarcadores y los cambios neurobiológicos solo son proxies de eso, ¿no? Y al final confundimos una cosa con la otra, a veces el mapa con el territorio. Tenemos 7 minutos, yo creo que nos da para un par de preguntas, si alguien tiene alguna, y si no, las haré yo. Primero, gracias al panel por toda la información muy interesante. Yo tengo una pregunta. Creo que el doctor Franco lo ha hecho. Esto requiere un cambio de paradigma. Y los paradigmas no se cambian de la noche por la mañana y requieren un liderazgo. Entonces, en su mente, ¿quién va a proporcionar este liderazgo para remover estos obstáculos, para proveer una visión, para avanzar? ¿Quién va a ser? Evidentemente no va a ser una persona, pero ¿cómo lo conceptualizan? Porque han hablado mucho de los obstáculos, de las barreras, pero les invito a hablar un poco de cómo avanzamos. ¿Quién va a proveer este liderazgo? Me parece una pregunta súper oportuna, porque es verdad que es súper fácil decir dónde están los problemas y de, bueno, pero ahora, ¿y qué hacemos? Es decir, porque yo creo que además, los latinos tenemos una especial cualidad para ser grandes identificadores de problemas. Esto es lo que no... Yo que tengo mucha relación con la gente del norte de Europa, ellos son más de soluciones y dedican muy poco tiempo a hablar de los problemas. Nosotros nos pasamos meses y meses. Yo personalmente, esta es mi idea personal, yo creo que este liderazgo para que las cosas cambien tiene que venir desde lo social, como debe ser todo. Y ahí yo creo que un papel muy relevante, aquí tenemos uno de los impulsores, que es Óscar, es la asociación, las dos organizaciones que están organizando esta mesa, y que yo creo que sí que es importante pues el que cuando esto venga pues tengamos una guía, o sea, no le dejemos a los burócratas que se pongan a pensar, porque es jodido. Entonces, se lo hemos hecho. Porque yo creo que también una cuestión, nos quejamos muchas veces de los burócratas, los que están en las oficinas, y es verdad que dicen cosas que no tienen control de la realidad, pero tienen una ventaja, sobre todo en nuestro país, que son muy vagos. Entonces, si se lo das hecho, eso es lo que va a funcionar. Entonces, tenemos que coger, y los que nos lo creamos, empezar a hacer eso, tener unas guías, dejar qué es lo que tiene que hacerse, cómo se tiene que organizar, poner sentido común, teniendo todas las variables que cuentan en el sistema, y ese es el liderazgo que yo creo que es pasar de la queja y el victimismo de identificar problemas, que ya digo que en algún gen tendremos por ahí que la clavamos, a plantear una estrategia, que eso nos cuesta más, para poder resolverlo. O sea, me parece muy oportuna esa pregunta, porque es así. Por ahí, Julio. Hola, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por organizar este fantástico evento. Yo solo quería mencionar que además de lo que ya se ha hablado, también estos fármacos neuroplastógenos pueden tener una aplicación muy interesante también como complemento a otros tratamientos.
porque al fomentar la plasticidad pueden aumentar la eficacia de tratamientos que lo que quieren es reconfigurar el cerebro, como en el caso que yo estoy más interesado es en la estimulación cerebral. Y esto es algo que también puede quizás ayudar a potenciar este programa que creo que es altamente necesario. Gracias. A ver si lo conseguimos. Una última pregunta para terminar, la ultimísima. ¿Cuál creéis que es el rol de las asociaciones de pacientes, agrupaciones comunitarias de la base en todo este camino? Es lo que decía Manuel. Esto tiene que ser una respuesta social, ¿no? Y no podemos dejar de lado las personas que padecen en primera persona este tipo de problemas y que son los primeros que se van a poder beneficiar de ellos. Yo creo que desde la clínica y desde las sociedades, ¿no?, tenemos que hacer algo sinérgico con el tercer sector y es esencial. O sea, ahora, actualmente, en el 2026, no podemos pensar nada de espaldas a los pacientes. Yo creo que es algo que puede impulsar muchísimo el cambio, ¿no? Y yo creo que tenemos que integrar y hacer respuestas, pues eso, sinérgicas con ellos, segurísimo, segurísimo. Si no, fracasaremos seguramente. Sí. Muy bien, chicos, pues terminamos aquí la mesa. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces yo, si hay preguntas y tal, y si no, nada. Después, ¿eh? No, si no voy a al final. Bueno, vamos a pasar a la última mesa, que es la mesa de cierre de la sesión. Llevamos aquí desde la mañana, hemos podido abordar una gran cantidad y variedad de temas que son muy relevantes para el futuro y para el presente de estas terapias en España. Esperamos haber podido resolver y abordar muchos de los temas que son de interés y que son capitales de abordar para poder avanzar con estas terapias en el futuro. Y si no, tendremos ahora algunas preguntas para si alguien se ha quedado con ganas de preguntar algo más. Pero antes de nada, quiero dar paso a Elizabeth y a Carlos para que, por favor, nos ayuden a cerrar esta jornada, nos den sus conclusiones, nos relaten su forma o su idea de cierre y con ello tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas.
Tras estas horas de intenso debate, quiero agradecer la participación de todos los ponentes, moderadores y asistentes. La verdad es que ha sido una jornada muy enriquecedora en la que hemos podido poner en común la evidencia científica, experiencias clínicas y modelos regulatorios de referencia internacional. Hemos escuchado a investigadores que nos muestran los mecanismos de acción y la eficacia de estas terapias. Hemos escuchado a pacientes que han compartido sus experiencias transformadoras y a expertos legales y clínicos que nos han situado la discusión en un marco de seguridad y de responsabilidad. También hemos tenido la oportunidad de conocer cómo otros países han regulado y aplicado estas terapias, lo cual nos ofrece valiosas lecciones para avanzar en España. Desde la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, junto con la Fundación INAUE, consideramos que el reto que tenemos por delante es doble. Garantizar, por un lado, que la investigación y el diálogo político que la investigación y la práctica clínica se desarrollen con rigor y seguridad y, al mismo tiempo, abrir un espacio de diálogo político y social informado para que las decisiones en nuestro país se tomen basadas en evidencia y en el interés de los pacientes. Esta jornada es un primer paso, pero queremos que marque el inicio de un proceso continuo de reflexión, de formación e impulso para cambiar la legislación. Esperamos que las conclusiones y propuestas discutidas hoy sirvan como base para futuras iniciativas, investigaciones y políticas públicas que sitúen a España en la vanguardia de la salud mental y la innovación terapéutica. Gracias por vuestra participación, compromiso y por acompañarnos hoy en esta conversación fundamental para el futuro de la medicina psicodélica y de la medicina en general y, sobre todo, de la salud mental, que está bastante maltrecha en España y en general en el mundo. Y si me permitís un pequeño apunte personal, hoy se ha nombrado aquí al doctor Jordi Riba, con el que tuve la suerte de poder trabajar. Y él empezó a finales de los 90 con sus estudios observacionales, la mayoría sobre ayahuasca, en San Pau precisamente, y de hecho pudo realizar sus estudios durante muchos años. Es verdad que al final, el último se lo denegaron, pero precisamente nos tiene que dar que pensar que durante años a veces se han podido hacer cosas que probablemente hoy, que somos en teoría más modernos, más avanzados, muchas veces no se pueden hacer, ¿no? Y esto es un recordatorio también para mirar al pasado, mirar las cosas que ya se han hecho muchas veces antes y pensar que a veces no es una cuestión de inventar, sino de mirar un poco hacia atrás y ver qué se puede retomar, sobre todo de los estudios en seguridad que ya se hicieron en su día. Y dicho esto, ya está. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo más. Y si no, pues abrimos todavía algún turno de preguntas. Tenemos un par de preguntas todavía para hacer. No seáis tímidos por ahí. Yo querría solamente, lo primero también dar las gracias a todos los que habéis asistido y los que han asistido en streaming, que creo que son bastantes. También a los que van a escuchar estos vídeos que se oirán luego, porque muchos, sobre todo políticos que no viven en Madrid, no están aquí y no nos acompañan. Pero querría repetir la última frase de mi primer discurso. Se trata de deliberar con rigor hoy para no improvisar mañana. La pregunta no es si el debate debe abrirse, la pregunta es si estamos dispuestos a asumir el coste de no hacerlo. Después de escuchar los testimonios de las dos pacientes que generosamente han venido aquí a acompañarnos y a contar eso tan íntimo, creo que no hay más remedio que de forma honesta abordar este tema de forma muy seria. Y creo que la parte política tiene que ocuparse igual que nos estamos ocupando los que estamos asistiendo aquí. Muchas gracias a todos. Sí, yo quería preguntar si había algún político en la sala y qué opinaba.
llevo aquí prácticamente toda la mañana escuchándoos y tomando nota. Mi nombre es María Sainz, soy diputada por el Grupo Parlamentario Socialista y secretaria adjunta, portavoz adjunta y secretaria primera de la Comisión de Sanidad. Así que sí, tenéis aquí una política dispuesta a escucharos y hacer posible que vuestro esfuerzo algún día se haga realidad. ¿Alguien más? Por ahí. Yo simplemente es una observación muy rápida, más que una pregunta. Habéis hablado de reducir costes a la sanidad pública en cuanto a farmacología, pero a mí me viene enseguida el pensamiento de la cantidad de bajas y de posible traslado de personal de ser una carga para el sistema de pensiones a ser una persona productiva y, por lo tanto, cotizando. Que creo que habría que agregar esto a los estudios esos de coste económico para las arcas públicas. Efectivamente, no es solo el hecho de que se ahorre dinero en otras medicaciones o otros tratamientos muy prolongados en el tiempo, sino lo que esa persona vuelve otra vez a ser un miembro productivo de la sociedad, en fin, por supuesto. De hecho, se tiene en cuenta en muchos de los estudios que se han hecho de coste-beneficio, análisis. Hay uno de MDMA, por ejemplo, de hace poco que se publicó, y son muy favorables todos ellos. La verdad, pintan una situación económica muy buena para estas terapias. ¿Qué pasa? Que la curva de aprendizaje o el arranque de este modelo siempre es algo caro, pues una adaptación, ¿no? El cambio de paradigma que mencionaban antes no se supone un coste importante, pero una vez que está funcionando es mucho más eficiente. Coste humano no es solo el económico, pero obviamente sí, desde luego, o sea, a todos los niveles. Y respecto a la investigación, se me ocurría, o sea, el MDR es una técnica que está aprobada terapéuticamente, que se aplica hoy en día en la sanidad pública española, que tiene también estado alterado de conciencia, más pequeño, mucho más pequeño, pero que se ha visto ya los resultados terapéuticos. Poner a los psicodélicos como hipótesis alternativa, como medida a entrar más en ensayos clínicos, ¿no? Porque sería como una comparación muy directa y sería una forma de entrar también más fácilmente, a lo mejor, en la sanidad pública y en la investigación, ¿no? ¿Eso no se ha planteado? ¿Hay algún estudio con...? Es que es muy avanzado ya combinar cosas que todavía ni siquiera una de ellas está. Quiero decir que es como... Son cosas que se pueden... Ideas que se pueden... MDR está totalmente... O sea, MDR, sí. O sea, la otra, ya. Combinar. Combinar o hacer una comparación. A ver, son todo muy buenas ideas que se pueden... O sea, hay un montón de posibilidades fantásticas. Lo que pasa es que, claro, hasta que no se consoliden ambas, es complicado poder empezar como a hacer combinaciones. Como los fármacos cuando se aprueban, o sea, antes de empezar a hacer combinaciones y tal, necesitas primero tener muy bien asentado uno y otro. O sea, lo ideal es un futuro. Lo que Antón quiere decir es que falta inversión. O sea, con inversión ya podemos hacer cualquier cosa. Sí, Óscar. Yo solo quería profundizar un poco en la noción que se ha traído aquí sobre el coste social, el coste humano, el coste laboral, ¿no? En cuanto a beneficios extras, ¿no? De iniciar estas cosas, quería traer un poco al pensamiento de los que estamos aquí el coste generacional, ¿no? Es decir, todos estos niños, todas estas niñas, todos estos hijos y estas hijas de pacientes que han sufrido o sufren diferente tipo de trastornos, son portadores de este sufrimiento cara hacia adelante. Nosotros como psiquiatras, psicoterapeutas, no paramos de ver cómo estos pacientes delante nuestros han sido muchas veces hijos de madres que han estado deprimidas o psicóticas. Entonces, claro, es un sufrimiento que además no solo se extiende al momento actual y a la población actual, sino que se transmite generacionalmente hacia el futuro. Entonces, ahí tenemos una obligación moral hacia nuestros hijos, además de hacia los pacientes que ahora mismo no sufren de estas dificultades. Sí, adelante. Yo quería hacer un comentario también, sobre todo aprovechando que hay una política por aquí. Y es que, como antes estaba comentando esto de que, bueno, que el cambio tiene que venir desde lo social,
Desde luego que sí, pero claro, para que ese cambio se dé hay que escuchar a la parte social. Yo, por ejemplo, en este caso, pues como psicóloga he hecho un poquito de menos que haya más psicólogos por aquí y en las ponencias y demás. Y por lo que a mí me consta, desde la psicología se están llevando a cabo pues un montón de movimientos y de quejas y demás. Tenemos también, por ejemplo, el Psychedelic Care, referente a todo esto. Movimientos para intentar que haya más plazas PIR en la sanidad pública, por poner un ejemplo. Siempre estamos los que nos quejamos, somos los mismos, pero claro que hay que escucharnos. Solo decir eso. Estamos fuera de tiempo ya. Muchísimas gracias por venir y bueno, esperamos que tengamos más oportunidades de venir por aquí. Bueno, un saludo a todos y que tengáis buenos días.